Las 5 playas ocultas de México que desconocías completamente. México es famoso por sus playas paradisíacas, pero lo que estás a punto de ver no aparece en las guías turísticas. Hoy te voy a mostrar 5 playas ocultas de México tan increíbles que parecen sacadas de otro mundo. Lugares donde no hay multitudes, donde la naturaleza sigue intacta y donde cada rincón guarda un secreto esperando ser descubierto. Desde acantilados salvajes en el Pacífico, hasta playas escondidas entre selvas y manglares en el Golfo de México, este video no solo te va a sorprender, también va a cambiar la forma en la que ves este país. Así que quédate hasta el final, porque la número 1 es un lugar tan impresionante que casi nadie sabe que existe. Comenzamos. 5. Playa Cacaluta, Oaxaca. Hay un lugar donde puedes caminar entre una selva virgen durante 30 minutos y luego descubrir una playa completamente intacta, sin hoteles, sin ruido, solo el sonido del mar y la naturaleza. Eso es Playa Cacaluta, un lugar tan escondido que parece fuera del mapa, pero tan hermoso que podría cambiar tu vida para siempre. Ubicada dentro del Parque Nacional Huatulco, esta playa es uno de los pocos lugares en México donde la naturaleza sigue siendo la protagonista absoluta. Playa Cacaluta está rodeada de selva, manglares y formaciones rocosas. Sus aguas tienen tonos verde esmeralda y azul profundo. Es una playa de aproximadamente 1 kilómetro de longitud completamente virgen. La bahía tiene una forma de corazón, protegida por una pequeña isla que suaviza el viento y crea una atmósfera mágica. Aquí no hay resorts, solo naturaleza pura. En Playa Cacaluta encuentran un ritmo de vida lento y relajado con conexión directa con la naturaleza. Aquí encuentran silencio total, sin turismo masivo, aire limpio y clima cálido todo el año. Playa Cacaluta es ideal para quienes buscan disfrutar del sonido del mar, vivir lejos del estrés urbano y reconectar con lo esencial. Además, al estar protegida, su desarrollo está limitado, lo que garantiza que seguirá siendo un paraíso intacto por años. Aquí se filmaron escenas de la famosa película mexicana Y tu mamá también. Playa Cacaluta es zona de anidación de tortugas marinas. Aquí habitan especies como garzas, marlines, venados e iguanas. Existe un manantial de agua dulce dentro de la bahía. Es una de las bahías más aisladas de Huatulco. Playa Cacaluta no tiene ningún tipo de servicios turísticos, debes llevar todo contigo. Eso la mantiene 100% auténtica. Llegar aquí es parte de la experiencia, un paseo en lancha desde Santa Cruz es la opción más recomendable. Luego realizar una caminata de 20 a 40 minutos entre selva. No hay acceso fácil en automóvil. Este aislamiento es lo que la convierte en un verdadero paraíso oculto. En Playa Cacaluta puedes realizar snorkel en aguas cristalinas, senderismo en plena selva y la observación de fauna silvestre. Es una playa completamente virgen. Aquí podrán realizar fotografías de paisajes únicos. El oleaje puede ser fuerte en algunas zonas, por lo que se recomienda precaución al nadar. Playa Cacaluta no es un lugar para turistas, es un refugio para quienes buscan algo más profundo. Aquí no hay lujos, pero hay paz. No hay multitudes, pero hay libertad. Es el tipo de lugar donde entiendes que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que sientes. Y tal vez, solo tal vez, este sea el lugar donde quieras descubrir un nuevo capítulo de tu vida. ¿Te animarías a visitar Playa Cacaluta? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡4! Playa Punta Arena, Baja California Sur. Imagínate una playa donde no hay hoteles, no hay señal, y el único sonido que escuchas es el viento del desierto mezclándose con el mar. Este lugar existe, y se llama Punta Arena. Ubicada en el estado de Baja California Sur, esta playa se encuentra alejada de las rutas turísticas tradicionales, cerca de zonas como la ribera o caminos que parten desde La Paz. Lo que la hace especial es que no está urbanizada, no hay hoteles, no hay restaurantes y no hay señal de celular. Y eso es precisamente lo que la convierte en un auténtico paraíso escondido. Playa Punta Arena es un espectáculo natural difícil de igualar con más de 9 kilómetros de costa virgen con arena fina y aguas cristalinas de tonos turquesa.
Está rodeada de paisajes desérticos que contrastan con el mar. Aquí pueden disfrutar de atardeceres completamente despejados y sin contaminación visual. Esta playa prácticamente no tiene infraestructura, lo que permite vivir una conexión total con la naturaleza. Aquí no vienes a ver lujo, vienes a sentir libertad. Existe una zona donde el mar parece una piscina natural por su calma y claridad. En ciertas temporadas se pueden avistar especies marinas como delfines o mantarrayas en áreas cercanas. Playa Punta Arena es famosa por la gran cantidad de conchas únicas que llegan a la orilla. Es un punto poco conocido para pesca deportiva, especialmente cerca de su faro. En algunas zonas cercanas hay comunidades con muy pocos habitantes, lo que refuerza su carácter aislado. En pocas palabras, es un lugar que parece detenido en el tiempo. Aunque es una playa virgen, ofrece experiencias increíbles. En Playa Punta Arena pueden realizar caminatas kilométricas sin encontrar multitudes, surf en zonas con oleaje y camping bajo un cielo lleno de estrellas. Alrededor de la playa se encuentra el desierto costero de Baja California Sur y comunidades pesqueras auténticas. Existen rutas escénicas increíbles para road trip. El simple trayecto para llegar ya es parte de la aventura, caminos de terracería rodeados de paisajes salvajes. Le recomendamos llevar agua, comida y gasolina suficiente. Además, ir en camioneta o vehículos 4x4. Evita ir solo si es tu primera vez. Respeta el entorno ya que es un ecosistema prácticamente intacto. Punta Arena no es solo una playa, es un recordatorio de cómo era el mundo antes del turismo masivo. Es uno de esos lugares donde el tiempo se detiene, donde puedes caminar kilómetros sin ver a nadie, y donde entiendes que el verdadero lujo no está en los resorts, sino en la naturaleza intacta. Porque a veces, los mejores destinos no aparecen en los mapas, pero sí se quedan para siempre en la memoria. ¿Te gustaría caminar por la playa Punta Arena? Escríbeme tu opinión si está entre tus lugares favoritos para visitar. 3. Playa Miramar, Tabasco. En el corazón del Golfo de México existe una playa donde el tiempo parece detenerse, sin grandes resorts, sin multitudes, solo tú, el mar infinito y un paisaje que pocos conocen, Playa Miramar. Esta playa está ubicada en el estado de Tabasco, a aproximadamente 40 minutos de Villahermosa. Playa Miramar es un destino poco explorado que se extiende por varios kilómetros a lo largo del Golfo de México. A diferencia de destinos turísticos saturados, aquí encontrarás espacios abiertos casi vírgenes, tranquilidad total y un ambiente auténtico y local. Es una playa que combina lo mejor del trópico, calor, humedad, vegetación y mar abierto. Lo que hace única a Playa Miramar es su naturaleza con kilómetros de arena fina que parecen no tener fin, oleaje suave y aguas apacibles, perfectas para relajarse. Aquí pueden disfrutar de amaneceres y atardeceres espectaculares frente al Golfo. Su arena tiene tonalidades únicas, incluso gris en algunas zonas. Playa Miramar está rodeada de manglares, ríos y lagunas cercanas. Aquí la experiencia no es el lujo, es la conexión pura con la naturaleza. Playa Miramar es una de las playas más extensas del estado de Tabasco. En el horizonte pueden observarse plataformas petroleras, algo único que mezcla naturaleza e industria. En algunas zonas casi no hay infraestructura, por lo que muchos visitantes optan por el camping. El Golfo de México aquí presenta tonos azules que se pierden en el horizonte, creando un efecto visual hipnótico. Playa Miramar es un destino donde conviven lo salvaje y lo cotidiano. Aunque es una playa tranquila, ofrece experiencias muy auténticas. Pueden nadar en aguas cálidas del Golfo, realizar caminatas interminables por la costa, camping frente al mar y deportes de playa. Además, realizar paseos en lancha a zonas cercanas. Entre los lugares cercanos que pueden visitar están las lagunas y manglares de Tabasco y la desembocadura de ríos como el Grijalva. Su gastronomía es deliciosa y abundante con mariscos frescos. El ambiente es relajado y familiar, con una vibra muy diferente a los destinos turísticos masivos. Le recomendamos llevar alimentos y agua si visitas zonas poco desarrolladas. Playa Miramar es perfecta si quieres viajes tranquilos y sin turismo de lujo. Respeta el entorno natural ya que es un ecosistema sensible. Playa Miramar no es la típica playa que aparece en todos los anuncios, y justamente ahí está su magia.
Es un lugar donde el mar se extiende sin límites, donde la brisa tropical te envuelve y donde descubres que México aún guarda secretos que pocos se atreven a explorar. Porque a veces, los destinos más increíbles no son los más famosos, sino los que aún conservan su esencia intacta. ¿Te gustaría visitar Playa Miramar? Escríbeme tu opinión en los comentarios. 2. Playa La Manzanillera, Michoacán. Existe una playa en México donde los acantilados abrazan el océano, donde las tortugas llegan cada año, y donde el turismo aún no ha cambiado nada. Ese lugar se llama La Manzanillera, y pocos saben que existe. Playa La Manzanillera está ubicada en la costa del estado de Michoacán, cerca de la comunidad de Faro de Bucerías. Esta playa forma parte de una de las zonas más vírgenes del Pacífico mexicano. Para llegar, recorrerás la famosa carretera costera 200, rodeado de paisajes espectaculares que combinan selva, mar y acantilados. Desde el primer momento, el impacto es claro. No estás en un destino turístico, estás en un territorio natural casi intacto. Playa La Manzanillera es un espectáculo visual y natural. Está rodeada de acantilados, riscos, islotes y un mar profundo con tonalidades azules intensas. Su arena es oscura y suave en una bahía íntima. Aquí pueden disfrutar de atardeceres dramáticos y completamente despejados. Además de la presencia de fauna exótica, incluyendo aves y vida marina. Este lugar forma parte de un corredor costero donde abundan playas vírgenes con ecosistemas prácticamente intactos. Es el tipo de paisaje que parece sacado de un documental. Es zona donde llegan tortugas marinas a desovar en ciertas temporadas del año. Cerca de La Manzanillera hay 7 manantiales de agua dulce, algo muy poco común en playas. Existe un punto llamado La Pajarera, donde se concentran aves exóticas cada año. La Manzanillera es considerada una playa con alto valor ecoturístico por su biodiversidad. En zonas cercanas se pueden ver islotes donde descansan especies marinas. En pocas palabras, es un santuario natural escondido donde puedes nadar en aguas tranquilas, realizar buceo y snorkel, paseos en lancha, pesca deportiva y caminatas entre acantilados. Playa La Manzanillera tiene aproximadamente unos 600 metros de extensión, lo que la hace íntima pero perfecta para explorar. En los alrededores pueden encontrar cabañas rústicas frente al mar, zonas para acampar y paradores ecoturísticos administrados por comunidades locales. Estas comunidades han desarrollado turismo sustentable sin alterar el entorno natural. La gastronomía local incluye langosta a la leña, pescado a la talla y mariscos frescos recién capturados. Comer aquí es parte de la experiencia auténtica del Pacífico. Entre los lugares cercanos que enriquecen el viaje se encuentran Playa Iztapilla, Santuario de Tortugas, Playa Colola, una de las más importantes para anidación, y Maruata, una de las playas más famosas de Michoacán. Es importante respetar la fauna, especialmente tortugas. La Manzanillera es perfecta para viajeros aventureros. La señal de telefonía celular es limitada, lo que contribuye a la desconexión total. Playa La Manzanillera no es un destino para todos, es para quienes buscan algo más que unas vacaciones. Es para quienes quieren sentir el viento del Pacífico sin filtros, caminar por playas donde casi nadie ha estado, y descubrir que México aún guarda rincones completamente intactos. Porque a veces, los lugares más hermosos no son los más famosos, sino aquellos que todavía conservan su alma salvaje. ¿Te gustaría visitar este impresionante lugar? Déjame saber en los comentarios si Playa La Manzanillera es tu preferida para conocer. 1. Playa La Escondida, Baja California. Para llegar a esta playa, tienes que caminar, bajar entre rocas e incluso usar cuerdas. Pero cuando finalmente la ves, entiendes por qué casi nadie la conoce, y es uno de los secretos mejor guardados de Baja California. Playa La Escondida está ubicada cerca de Ensenada. Esta playa no aparece fácilmente en los mapas turísticos tradicionales. Llegar aquí no es sencillo, y ese es precisamente su atractivo. Primero debes pasar por un camino de terracería complicado hasta un lugar cercano a Playa Cocodrilo, también conocido como Playa Corazón. Luego caminar por un sendero de aproximadamente 3.7 kilómetros y finalmente realizar un descenso empinado, incluso con apoyo de cuerdas. Todo esto convierte la visita en una experiencia de aventura total, lejos del turismo convencional.
Playa La Escondida es un espectáculo natural salvaje, rodeada de acantilados y colinas que la aíslan completamente. Está rodeada de formaciones rocosas impresionantes emergiendo del mar. Pueden disfrutar de hermosas vistas panorámicas del Océano Pacífico desde lo alto. Playa La Escondida es una pequeña bahía protegida que crea un ambiente íntimo. Desde los miradores, el paisaje parece una postal, mar infinito, rocas dramáticas y naturaleza intacta. Aquí no hay ruido, solo el viento, el mar y la sensación de haber descubierto algo único. Playa La Escondida no es una playa accesible para todos, se requiere un esfuerzo físico para llegar. Muchas personas llegan y pueden pasar tiempo completamente solas. Desde ciertos ángulos, la bahía forma paisajes únicos que parecen irreales. No hay servicios, cero restaurantes, cero tiendas. Por esta razón deberán llevar suficientes bebidas y algo para comer. No olviden llevar de vuelta toda la basura. Playa La Escondida es considerada por viajeros como una de las playas más secretas de Ensenada. Es el tipo de lugar que no se hace viral fácilmente, porque llegar ya es parte del filtro. Aunque no es un destino turístico convencional, ofrece experiencias brutales. Aquí realizarán senderismo con vistas épicas, fotografía de paisajes salvajes y sobre todo disfrutar de momentos de desconexión total. Cerca de Playa La Escondida se encuentra la ruta hacia La Bufadora, miradores naturales en la costa y otras playas ocultas como el Cocodrilo en la misma zona. Le recomendamos usar calzado adecuado para senderismo y evita bajar con lluvia o condiciones peligrosas. Playa La Escondida no es para todos, y quizá por eso sigue siendo tan especial. Es un lugar que no se encuentra por casualidad, sino que se conquista paso a paso. Un rincón donde el esfuerzo se recompensa con silencio, belleza y una conexión real con la naturaleza. Porque hay destinos que no están hechos para turistas, sino para exploradores. ¿Estás listo para descubrir Playa La Escondida? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Después de ver estas playas ocultas, queda claro que México es mucho más que sus destinos turísticos más famosos. Es un país lleno de rincones secretos, donde la naturaleza sigue siendo la protagonista y donde cada viaje se convierte en una experiencia única. Estas playas no solo son hermosas, son un recordatorio de que aún existen lugares auténticos, salvajes y llenos de magia esperando ser explorados. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas playas te gustaría visitar primero? Si quieres descubrir más lugares increíbles como estos, suscríbete, porque en este canal vamos a seguir explorando los secretos mejor guardados de México. Si te gustó este recorrido por estos 5 paraísos playeros, dale me gusta y comparte este video con personas como tú, que disfrutan descubrir de los lugares ocultos de México. Gracias por acompañarme en esta aventura, y recuerda, los tesoros más increíbles no siempre están en las rutas conocidas, a veces están escondidos, esperando a que alguien los descubra. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Te esperamos en el próximo viaje.